Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gerardo Berrones, soy el pastor de Iglesia Identidad y te doy la más cordial bienvenida a nuestros recursos multimedia. El mensaje que estás por escuchar forma parte del libro de Génesis. Te invito a que escuches todos y cada uno de los mensajes que vamos a preparar a lo largo de varias semanas. Vamos a estudiar acerca de la caída, el pecado, la creación, los patriarcas, Jacobo, Egipto, todos esos temas y preguntas que tenemos tantas veces acerca de este libro tan enigmático y tan interesante. La estudiaremos verso a verso, capítulo a capítulo, los 50 capítulos contenidos en él, y estoy seguro que Dios te traerá revelaciones y bendiciones a lo largo de este estudio. Te pido que, si te gusta nuestro mensaje, te suscribas a nuestro canal, que nos contactes a través de nuestras redes sociales en Twitter, Facebook o en YouTube. El hashtag es @identidadslp, y también te invito a que nos escribas un correo a identidadslp@gmail.com. No te vas a arrepentir de ponerte en contacto con nosotros. Queremos conocerte, queremos saber más de ti. Atrévete a conocer más de Dios y a relacionarte con Él de una manera práctica y real. Gracias y que disfrutes el mensaje. ¿Por qué Dios se tomó el tiempo de poner en la Biblia hijo de no sé quién, hijo de no sé quién, y tuvo tantos hijos, y tuvo tantos hijos? Es para decirte que Dios te conoce. Y así como describió el de ellos, Dios puede describir el tuyo. Dios está interesado en nosotros, ¿sí? No vamos a leer todo Génesis 11, solamente vamos a leer a partir del 27 al 32, a partir de donde está la familia de Tare, el papá de Abraham. 27 dice: este es el relato de la familia de Tare. Tare fue el padre de Abraham, Nacor y Harán, y Harán fue el padre de Lot. Pero Harán murió en Ur de los Caldeos, su tierra natal, mientras su padre Tare aún vivía. Durante ese tiempo, tanto Abraham como Nacor se casaron. El nombre de la esposa de Abraham es Sarai, y el nombre de la esposa de Nacor era Milca. Milca y su hermana Isca eran hijas de Harán, el hermano de Nacor. Pero Sarai no podía quedar embarazada y no tenía hijos. Cierto día Tare tomó a su hijo Abraham, a su nuera Sarai, la esposa de su hijo Abraham, y a su nieto Lot, el hijo de su hijo Harán, y salieron de Ur de los Caldeos. Tare se dirigía a la tierra de Canaán, pero se detuvieron en Harán y se establecieron allí. Tare vivió 205 años y murió mientras aún estaba en Harán. En este pasaje es introducido Abraham, ¿sí? No es una falta de ortografía, están bien sus Biblias, es Abraham. Sí, ahorita en otro versículo dice Abraham. Yo creo que si tú piensas en el nombre Abraham, es A-H-A. Aquí está mencionado como Abraham, pero no está mal. Eventualmente a Abraham se le cambia el nombre a Abraham. Y este Abraham, hay quienes lo consideran como el personaje más importante de la Biblia después de Jesús. Los estudiosos dicen que la presencia de Abraham a lo largo de la Biblia muestra su importancia, porque es, como les dije, era constantemente mencionado el Dios de Abraham, el Dios de Abraham, el Dios de Abraham, el Dios de Abraham. Y a partir del Nuevo Testamento, la fe de Abraham, la fe de Abraham, la fe de Abraham. Entonces, Abraham se menciona muchísimas veces en la Biblia, se destaca su accionar tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento incluso Pablo llama a los creyentes hijos de Abraham. Entonces, en esencia, todo creyente debería reconocer a Abraham como el padre de la fe. Por eso Pablo dice que cada creyente es conocido como el hijo de Abraham, pero no el hijo de Abraham biológico, sino porque Abraham fue el primero que como tal tuvo esa relación de fe, como tal, de fe total, y el pacto, valga la redundancia, el pacto abrámico fue establecido con él. Entonces, todo aquel que pone la fe en Cristo de la misma manera que lo hizo Abraham, debería de llamar a Abraham, o sea, el padre de su fe. Por eso dice ahí que todos los creyentes, Pablo los llama hijos de Abraham. Algunos creen, y yo lo creo particularmente, que el gran error de la nación de Israel
todos los problemas que hubo con la nación de Israel y todos los problemas que existieron con los judíos fue que dejaron de ver a Abraham, el padre de la fe, y se enfocaron en Moisés, el dador de la ley. No porque Moisés tuviera un problema, pero en un punto en la historia, el judío, el israelita, deja de ver a Abraham y cómo vivió Abraham y cómo tuvo su fe tan bien cimentada a Abraham, y se enfocaron en Moisés, el que les dio la ley. Y fue su enfoque en la ley y alejarse de la fe de Abraham lo que les trajo todas las consecuencias que tú y yo conocemos y todos los problemas que hemos visto y que vemos a lo largo del Antiguo Testamento. Entonces en Génesis 12, versículo 1, los primeros 3 versículos mencionan el pacto abrámico y quiero que lo leamos juntos, porque me llama la atención hasta cómo comienza y por eso les digo que no hay nada importante en Abraham, porque simplemente está hablando de las familias y de repente en el versículo 12:1 parece que cambia de tema rotundamente y dice, el Señor le había dicho a Abraham, deja a tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Este pacto es entre Dios y un solo hombre. Y como les digo, la historia comienza sin una sola mención de honor hacia Abraham. En ningún lado vemos que Abraham era un hombre de Dios. En ningún lado vemos que Abraham era un hombre digno, que caminaba con el Señor. Veamos, por ejemplo, cuando habla de Noé, que dice que Noé era justo, que Noé era un hombre de buena reputación. Y aquí no. Aquí simplemente está describiendo a Abraham y de repente dice que le dijo a Abraham porque a Dios se le ocurrió y porque Dios dijo, solo quiero que sea ese que está ahí, porque se me antoja que sea él, voy a establecer un pacto con él, y entonces sin darle un valor a su vida, establece un pacto con él. Es decir, Abraham era un hombre común y corriente. ¿Sí? Josué 24, versículos 2 al 3, quiero que lo leamos. Josué le dijo al pueblo, esto dice el Señor Dios de Israel, hace mucho tus antepasados, entre ellos Taré, el padre de Abraham y Nacor, vivían del otro lado del río Éufrates y rindieron culto a otros dioses. O sea, ve, Abraham era un idólatra. Abraham ni siquiera era un cuate que reconocía al Dios verdadero. El padre de Abraham y Nacor vivían del otro lado del río Éufrates y rindieron culto a otros dioses. Pero Dios tomé a tu antepasado Abraham de la tierra que está al otro lado de Éufrates y yo lo guié a la tierra de Canaán. Yo le di muchos descendientes por medio de su hijo Isaac. La elección de Abraham fue un acto puro y único de gracia soberana de Dios. Es decir, Dios dijo, a él lo quiero, a él lo agarro y a él dice ahí, ve, me encanta cómo lo expresa, yo lo tomé, yo lo guié y yo le di. ¿Qué hizo Abraham? Nada. Yo lo tomé, yo lo guié y yo le di. El nombre de Dios usado en este pasaje es Jehová. Es el nombre más personal de Dios. Es el nombre más, vamos a llamarle el nombre eterno, el nombre único de Dios. Es Dios quien hace el pacto con Abraham. Es Dios quien protege el pacto con Abraham. Y Abraham lo único que hace es recibirlo. Es lo único que hace Abraham. Es más, cuando comienza el versículo que leímos en el versículo de Génesis capítulo 12, dice, deja a tu patria y a tus parientes. Esta expresión deja en hebreo significa sal por ti mismo. Ahí sí no le está diciendo yo te voy a agarrar. No, le dice deja, sal por ti mismo, toma tú la decisión. Y entonces Dios habla y por lo tanto Abraham debe obedecer. Esa es la única cosa que Abraham tiene que hacer. El mandato de Dios implica 3 cosas. No sé si lo vieron, pero implica separarse de su patria, implica separarse de sus parientes e implica separarse de su familia. Pareciera parientes y familia, a veces tú y yo lo vemos como sinónimo. No, parientes es la tía abuela de tu mamá. La familia de tu padre es la familia cercana, es el núcleo familiar. En algunas
familia se incluye un tío, un hermano, así, o sea, los más cercanos. Entonces está diciendo, no solamente es deja a tu padre y a tu madre, es deja a tus conocidos, deja tu nación. Eso es lo que Dios le está diciendo a él. Entonces, puesto que Abraham es el gran ejemplo de la vida por fe, su experiencia en un principio debería de servirnos a ti y a mí como ejemplo y podemos ver y relacionarnos con su experiencia. Es decir, lo que Dios le hace a Abraham es lo que Dios nos hace a nosotros. Y no en el sentido de que Dios te diga, Gerardo, te me vas de México, no vuelves a ver a tu mamá y a tu papá y te alejas de tu familia. No, pero hay un llamado. Dios nos pide que dejemos algo. A Abraham le pide que deje a su nación, a sus parientes, a su familia. Deja tu seguridad. Deja ese lugar donde estás cómodo. Y ven a donde yo necesito que estés. ¿Qué te está diciendo Dios que tú dejes? ¿Qué es lo que Dios te está diciendo? Deja esa seguridad y confía en mí. Y ni siquiera le estoy diciendo familia, pero tal vez en una relación incorrecta, enferma, dependiente, porque te da seguridad. Tal vez estás en un trabajo que no tienes que estar, porque te da seguridad. Tal vez estás en una iglesia, porque te da seguridad. Y Dios te dice, hey, eso déjalo ahí. Eso déjalo, salte por ti mismo. De ahí sí, yo no te voy a sacar porque yo no te tengo a la fuerza ahí. Yo te llamo y yo te digo, ven, avanza, ¿sí? Entonces, los nuevos creyentes, como tú y como yo, al igual que Abraham, somos llamados porque Dios quiso, por gracia. Cada vez que escuchas que Dios en su gracia te llamó, en su soberanía te llamó, en términos coloquiales es porque le dio su gana, te habló. Básicamente es lo que dice eso. Entonces, no es porque haya algo especial en ti y en mí, pero tú y yo somos llamados a dejar nuestra familia para formar parte de su familia. Somos llamados a dejar nuestra vieja manera de pensar para renovar nuestra mente y dejar que el Espíritu Santo nos ayude a pensar de la manera correcta. Somos llamados a un lugar que no conocemos. ¿A poco no estaría bien padre que cuando Dios te habla te diga, Gerardo, ven, esto es lo que quiero para ti. Mira, ¿ves ese camino? Va a ser el paso A, el paso B, el paso C, vas a terminar allá y en el camino te van a hacer esto y te van a traicionar, pero al final ven, ¿a poco no todos caminaríamos ese camino? Claro. Miren, yo le he dicho muchas veces, si Dios hace 8 años me hubiera dicho, Gerardo, vas a comenzar una iglesia, primero me hubiera reído y segundo hubiera dicho, conmigo no cuentes. Y aquí estoy, caminando por fe. Ve tú a saber lo que Dios hará conmigo en otros 8 años. O qué es lo que Dios hará contigo. Porque lo que Dios hace es llamarte a un lugar que no conoces. Y caminas con fe porque Dios hace una promesa. ¿Cuál es la promesa que le hace a Abraham? Versículo 2. Y de nuevo vean cómo Dios se expresa. Yo haré de ti una gran nación. El yo lo estoy agregando, pero es para que nos quede claro. Dios está hablando. Yo haré de ti una gran nación. Yo te bendeciré. Yo te haré famoso. Y serás una bendición para otros. Yo bendeciré a quienes te bendigan. Yo maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de tu fe. ¿Quién hace las cosas? Dios. Yo haré. Me gusta cuando dice yo bendeciré, pero me encanta más cuando dice yo maldeciré. Tú y yo, ahí sí nos encanta hacer el propósito de Dios, ¿verdad? Cuando se trata de maldecir a alguien que te maldijo, no te preocupes Dios, yo me encargo. Yo maldigo al que me maldigo, eso déjamelo a mí, soy bien bueno. Pero cuando Dios te llama a bendecir a alguien, ay Dios, mejor tú no. Eso como que no se me da a mí, lo mío es la maldición, ahí sí es mi labor. Dice, yo haré, yo bendeciré, yo maldeciré. Le hace 3 promesas específicas a Abraham. La promesa personal, la que nos encanta. Te bendeciré y te haré famoso. Fírmamela, Gerardo.
Esa la quiero yo. Te bendeciré y te haré famoso. Después dice la promesa nacional. Te haré una gran nación. Está bien que a México le vaya bien. La promesa universal. Todas las familias de la tierra serán bendecidas. ¿Todas? ¿La vecina me cae medio mal? ¿La podemos excluir del pacto? No, no se puede. Dios dice, todas las familias de la tierra serán bendecidas. Entonces, está estableciendo un pacto personal, nacional y universal. Por eso les decía que el hecho de que la Biblia se vaya por la genealogía de Abraham no quiere decir que Abraham es especial, porque el pacto habla e incluye al universo. Dice todas las familias de la tierra, no dice todas las familias de Israel, no dice todas las familias de tu descendencia, ¿verdad que no dice eso? Dice todas las familias de la tierra. Tú y yo estamos en el paquete. Entonces Dios elige a Abraham, Dios elige a la nación de Israel unilateralmente. No hay nada especial en ellos, al contrario. Yo tengo la teoría de que los escogió porque eran de lo peorcito. Entonces, para que tú y yo dijéramos, pues si a ellos les escogió, yo no estoy tan mal. Y me puedo relacionar con ellos. Entonces, unilateralmente Dios escoge a Abraham y a la nación de Israel para llevar la salvación a las naciones. Porque eso sí dice, a través de ti bendeciré a las naciones. No hay nada especial en ellas, no hay nada especial en esta familia, todo es obra de Dios. Les repito, haré de ti, te bendeciré y te haré famoso. Ahora, lo interesante es que en la promesa personal y en la promesa nacional, la obra es de Dios. ¿Sí vieron? Porque ahí dice, haré de ti, te bendeciré y te haré una gran nación. Pero la promesa universal presenta una diferencia. Porque pudiera decir, te haré una bendición para otros, pero no dice eso. Dice, serás una bendición para otros. ¿Sí ven la diferencia? Parece que dice lo mismo, pero en una es bronca de Dios, en otra nos incluye en el paquete. Dios pudo haber hecho el pacto y haber dicho, Abraham, quieras o no, te voy a hacer una bendición, pero no. Dice, serás una bendición. Yo declaro que tú serás una bendición, pero tú tienes que ser la bendición. Es decir, de una u otra manera es como vamos a trabajar juntos en esto. La bendición universal la vas a llevar tú, pero la bendición es mía. Es mi obra que hago a través de ti. En última instancia, es Dios quien hará a Abraham una bendición, pero al mismo tiempo implica una responsabilidad moral para Abraham. Porque lo más fácil sería, Dios, encárgate de mis hijos. ¿Verdad que sí? ¿A poco no sería lo más fácil? Dios, mira, yo soy terrible, es más, padre, soy bien honesto, soy el peor padre del universo. No puedo educar a mis hijos. Dios, haz de ellos lo que tú quieras. Y Dios les apuesto que diría, ay, gracias, échamelo, seguro que sí, pero no. Dios te va a decir, no es tan fácil. ¿Quién los tuvo? Tú. Entonces, yo te haré un padre y yo bendeciré a tus hijos a través de ti. Serás una bendición para tus hijos. Pero, serás una bendición. ¿Quieres la bendición de Dios para tus hijos? Dáselas. ¿Quieres la bendición de Dios para tu trabajo? Dásela. ¿Quieres la bendición de Dios para tu iglesia? Sé tú la bendición. Nos la pasamos culpando a Dios de cosas que Dios dice, ey, es tu bronca. Yo te voy a hacer famoso, yo te voy a bendecir a ti, yo te haré famoso, yo haré de ti una gran nación, pero tú serás la bendición. ¿Qué tipo de bendición eres para tu familia? ¿Qué tipo de bendición eres para tu mamá, para tu papá, para tu iglesia, para tu pastor? ¿Qué tanto bendices al universo con tu vida? Eso es lo que está diciendo aquí. Entonces, algo que tenemos que entender es que la soberanía de Dios coexiste con la responsabilidad del hombre. Es decir, no es que Dios nos necesite, pero tú y yo tenemos una responsabilidad. A veces, es más, muy seguido las bendiciones de Dios no llegan, no porque Dios no quiere que lleguen, porque si Dios quisiera, llegarían a través de alguien más. Pero tal vez tú estás deteniendo la bendición para tu familia, para tu iglesia. Gerardo, es que ¿por qué como que no crecemos en la iglesia? ¿Estás haciendo tu labor? Gerardo, es que ¿por qué mi familia no le va como a la tuya?
¿Estás haciendo una de bendición? Y no porque la mía sea increíble, pero ahí la llevamos. La soberanía de Dios coexiste con la responsabilidad del hombre. Entonces, la forma de responder al llamado divino es siendo una bendición para el que te rodea. Y ahí es donde no nos gusta. Porque cuando tiene que ver con lo que yo tengo que hacer, tenemos problemas. Cuando se trata de que Dios te haga famoso, oh sí, soy hijo de Dios, dame la fama, dame la gloria. Pero cuando se trata de que tú lleves la bendición, mejor el pastor, ¿no? Mejor el vecino, él lo hace mucho mejor que yo. Dice ahí, bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. No se trata ahora de que Abraham es especial, ¿eh? O sea, no porque el pacto está con Abraham y porque Dios dice, bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio, entonces Abraham puede andar caminando, a ver, maldíceme, atrévete. Ese vato me cayó bien, déjame lo bendigo un poco. No se trata de eso y no es lo que está diciendo, porque al final, de nuevo, lo que es especial es la elección de Dios, no Abraham. Bendecir a Abraham y maldecir a Abraham es importante porque si tú reconoces que Dios escogió a Abraham, lo que estás haciendo es aceptando la palabra de Dios. Entonces el tema con maldecir a Abraham en aquella época era de que si llegaba una familia y decía, ¿y tú qué te crees, Abraham? ¿Tú qué te crees más importante? No era un problema con Abraham, era un problema con Dios. Por eso Dios dice, maldeciré a quien te maldiga, porque no te está maldiciendo a ti, Abraham, me está maldiciendo a mí, Dios. Bendeciré a quien te bendiga, porque cuando alguien te bendice, quiere decir que está aceptando que yo te escogí a ti. Entonces, el tema no es que Abraham es especial, es que lo que dijo Dios era especial. La palabra de Dios es la que es especial. Y esta promesa por eso sigue vigente. Si tú y yo aceptamos la palabra de Dios, ¿qué pasa? Bendición. Si tú y yo rechazamos la palabra de Dios, ¿qué pasa? Maldición. Así funciona la vida. Así está establecido. Tú y yo podemos aceptar o rechazar la palabra de Dios. Si la aceptamos, bienvenida a la bendición. Si la rechazamos, no te quejes por la maldición. Y cuando digo maldición, no me hablo de que te van a salir ronchas. No. Puede ser simple hasta una maldición que no vas a ver el cielo, que no vas a caminar en la vida eterna con Dios. Es muy importante notar que este pacto no tiene ninguna condición en el texto. Ninguna. Los grandes pactos de la Biblia, el de Abraham, el de Noé, el de David, el nuevo pacto con Jesús, son incondicionales. Hay muchos pactos en la Biblia, hay muchas promesas en la Biblia que traen condicionantes. Estas no. Tanto la que hizo con Noé, como la que hace con Abraham, como la que hace con David. Y obviamente el nuevo pacto con Jesús es totalmente incondicional. No son contratos con obligaciones. Ve Hebreos capítulo 6, versículo 13, cuando habla de esto. Hebreos 6, 13 al 15. Por ejemplo, estaba la promesa que Dios hizo con Abraham. Como no existía nadie superar a Dios por quien jurar, Dios juró por su propio nombre diciendo, ciertamente te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable. Entonces Abraham esperó con paciencia y recibió lo que Dios le había prometido. Es decir, Dios dice, este pacto depende de mí y solo de mí. Aunque Abraham falle, el pacto sigue vigente. Aunque Abraham falle, la simiente va a salir de él. ¿Por qué? Porque yo lo dije. Entonces no depende de Abraham, depende de mí. Las promesas del pacto descansan sobre la palabra del Dios vivo y su carácter fiel. Dios no miente y siempre cumple lo que promete. Gracias a Dios, las promesas, valga la redundancia de Dios, no dependen de mí. Dios no miente y cumple lo que promete. Eso es bueno y malo, porque cuando es una promesa incondicional como la que acabamos de ver, está bien. Pero cuando es una promesa con condicionante, pues no podemos hacer mucho al respecto. Y entonces continúa el versículo 4. Después de que Dios le dice, deja a tu familia, yo te haré famoso, yo te bendeciré. Entonces Abraham, porque a veces decimos, es que Abraham es súper obediente. O sea, ¿cómo se fue sin saber a dónde iba? Mira, si te aparece Dios y te hablara, o sea, imagínate que en este momento escuchamos la voz de Dios y te dice, párense y váyanse a vivir a
Timbuktu, lo escuchas aquí, ¿a poco no te paras y lo haces? O sea, no es que Abraham tuviera algo sorprendente, es que si te aparece Dios y te habla, pues ya si no obedeces, ya, aguas. ¿Sí? Entonces, no creamos que a veces creemos, no, es que Abraham es el ejemplo de obediencia. Sí, pero pues no tanto. No es una gran obediencia, porque pues escucho una voz que te dice, camina para allá, y yo camino porque no sé ni quién me está hablando. Génesis 12, versículo 4 al 9, después de que le habla a Dios y le dice, dice, entonces Abraham partió como el Señor le había ordenado, y Lot fue con él. Abraham tenía, voy a hacer un paréntesis ahí, porque ya vieron cómo no era tan obediente. ¿Qué le dijo Dios? Deja a tu padre, a tus parientes, ¿y a quién se llevó? A Lot. Lot era un pariente, y ahí va. No, Dios, este cuate no pasa nada, es buena onda, que se venga conmigo. ¿Sabe cómo no era tan obediente? Ya le está ahí jugando al vivo. Entonces Abraham partió como el Señor le había ordenado y Lot fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Tomó a su esposa Sarai y a su sobrino Lot y todas sus posesiones, sus animales y todas las personas que había incorporado a los de su casa en Harán, y se dirigió a la tierra de Canaán. Cuando llegaron a Canaán, Abraham atravesó la tierra hasta llegar a Siquem. Allí estableció el campamento junto al roble de Moré. En aquel tiempo los cananeos habitaban esa región. Entonces el Señor se le apareció a Abraham y le dijo, daré esta tierra a tu descendencia. Y Abraham edificó allí un altar y lo dedicó al Señor, quien se le había aparecido. Después Abraham viajó hacia el sur y estableció el campamento en la zona montañosa situada entre Betel al occidente y Ahí al oriente. Allí edificó otro altar y lo dedicó al Señor y adoró al Señor. Entonces Abraham continuó bajando por tramos en dirección sur hacia el Negev. Abraham obedeció, no al 100%, se llevó a Lot. Y lo interesante es que no porque se llevó a Lot le dijo, ya no voy a cumplir la promesa. No. Simplemente ese Lot que se llevó, cuando Dios le dijo que no se lo llevara, ¿en qué crees que se convirtió? En un problema. La próxima semana vamos a ver cómo Lot se convirtió en un problema. Entonces créeme que cuando Dios te dice, deja eso, no importa qué bonito se vea y qué padre se siente y qué bonito te haga sentir. Si tú ya sabes que Dios te dijo, déjalo, déjalo. Porque el problema no va a ser lo que te va a hacer en ese momento. Vas a ir caminando y diciendo, ya ves cómo el Lot no hace nada. Velo, ahí va, calladito. Mira, ni me dice nada, ni parlotea, ni nada, ahí va. Pero con el paso del tiempo, eso que Dios te está diciendo que dejes y tú no dejas, se va a convertir en un problema. No te estoy diciendo que te va a arruinar la palabra o que te va a arruinar la bendición. Pudiera ser. Pero de que se va a convertir en un problema, se va a convertir en un problema. Pero, al final de cuentas, Abraham decide no obedecer a Dios al 100% y se lleva a Lot. Entonces, el principio fundamental, porque sí, fundamentalmente Abraham está haciendo lo que Dios le pidió, pero no lo está haciendo completamente, lo está haciendo en sus términos. La obediencia de Abraham, la voluntad que Dios le muestra para su vida, lo está haciendo. Dejó su tierra, dejó su nación y se fue. ¿Sí? La fe de Abraham produjo obediencia. Pero vemos cómo entonces no es una fe perfecta, porque no fue obediente al 100%, pero sí cumplió. Entonces, por eso les digo que te relaciones con Abraham. Abraham es como tú y como yo. Aquí estamos, obedientemente un domingo. Ya saliendo nos portamos un poquito mal, pero no somos tan malos. Ahí la llevamos. Medio que queremos comportarnos y cumplir. Sí voy los domingos, todavía no diezmo. O no, sí diezmo, pero no voy los domingos. O no, voy los domingos y diezmo, pero no le predico a nadie porque eso es entre yo y Dios. Pero no hay bronca. Ahí la llevo y voy caminando. Y fundamentalmente soy obediente. No del todo, pero voy cumpliendo. Ahora sí, lo único que sí tenía Abraham era una promesa. Y esa promesa le fue suficiente para medio obedecer. Pregúntate tú, ¿esa promesa que Dios te hace a ti hoy en día y que nos hace a mí es suficiente para que tu vida comience a cambiar?
Porque la vida de Abraham sí cambió. O sea, sí dejó muchas cosas y decidió dejar una ciudad establecida donde él y su familia eran los más poderosos y caminar hacia un lugar que no conocía. O sea, no fue tampoco poquito lo que hizo Abraham. Pero a veces tú y yo tenemos la promesa, tenemos lo que Dios quiere hacer con nosotros y aún así no activamos las cosas. Decidimos aferrarnos a lo que tenemos y no a lo que Dios nos quiere dar. Entonces pregúntate, ¿la promesa de Dios es suficiente para ti? ¿Qué te hace o qué hace diferente la fe de Abraham a nuestra fe? Porque ahí es donde está la diferencia. No es que hubiera algo especial en Abraham, es que había algo especial en su fe. La diferencia de Abraham contigo y conmigo es que la fe de Abraham fue una fe viva, fue una fe dinámica, fue una fe congruente, fue una fe activa. Dios le dijo, ve, y él fue. No como debería, no cumpliendo todo, pero fue. Y por eso Dios le otorgó justicia. Por eso Dios dice, te voy a reconocer como justo. Ve, te voy a reconocer como justo porque medio me obedeciste. Por eso cuando alguien venga y te diga, cuando le entregues tu vida al Señor, tienes que vivir perfecto. No, Dios sabe que nos vamos a equivocar. Pero lo que Él quiere es que lo sigas, que lo busques, que vayas a lo desconocido. Vas a ir con uno que otro pecadillo ahí arrastreando, no hay bronca, mientras tu intención sea dejarlo. Tampoco estoy diciendo, uy, Gerardo está diciendo que puedo caminar con el pecado. No estoy diciendo eso y no quiero que lo malentiendan. Pero lo que Dios te está diciendo, entiendo que no eres perfecto. ¿Por qué lo entiendo? Porque yo te escogí, eras un idólatra. Y de ahí de tu idolatría, yo te agarré, yo te haré, yo te bendeciré, yo te guiaré, yo te transformaré. Tú camínale. Sé la bendición en el camino. Yo me encargo del resto. Por eso dicen que la experiencia de Abraham es tu experiencia y es la mía. Y así deberíamos de sentirnos. La fe de Abraham es el modelo para nuestra fe. Génesis 12, versículos del 10 al 20. Porque es lo que vamos a estudiar varias semanas. La vida de Abraham dura un buen pedazo en Génesis. Y lo que quiero que veamos es lo que Dios hace en Abraham, no lo que Abraham hace. Hay una gran diferencia. Porque lo que Dios hace en Abraham lo puede hacer en ti y en mí. Lo que Abraham hace, ahí somos expertos de nosotros hacerlo. No tendría por qué haber un libro al respecto. Génesis 10, 12 versículos del 10 al 20. En aquel tiempo un hambre terrible azotó la tierra de Canaán, a donde iba Abraham, y obligó a Abraham a descender a Egipto. O sea, voy para allá, tengo broncas, mejor ya no. ¿Les ha pasado en su fe? Voy caminando con Dios, ay, como que esto ya no me está gustando, mejor me redirecciono. Dice, en aquel tiempo un hambre terrible azotó la tierra de Canaán y obligó a Abraham a descender a Egipto, donde vivió como extranjero. Al acercarse a la frontera de Egipto, Abraham le dijo a su esposa Sarai, mira, tú eres una mujer hermosa. Cuando los egipcios te vean, dirán, ella es su esposa, matémoslo y entonces podremos tomarla. Así que por favor, diles que eres mi hermana. Entonces me perdonarán la vida y me tratarán bien debido al interés que tienen en ti. Efectivamente, cuando Abraham llegó a Egipto, todos notaron la belleza de Sarai. Cuando los funcionarios del palacio lo vieron, hablaron maravillas de ella al faraón, su rey, y llevaron a Sarai al palacio. Entonces el faraón le dio a Abraham muchos regalos a causa de ella, ovejas, cabras, ganado, asnos y asnas, siervos y siervas y camellos. Pero el Señor envió plagas terribles sobre el faraón y sobre todo lo de su casa debido a Sarai, la esposa de Abraham. Así que el faraón mandó llamar a Abraham y lo reprendió severamente. ¿Qué me has hecho?, preguntó. ¿Por qué no me dijiste que era tu esposa? ¿Por qué dijiste, es mi hermana, y con esto me permitiste tomarla como esposa? Ahora bien, aquí tienes a tu esposa, tómala y vete de aquí. Entonces el faraón ordenó a algunos de sus hombres que los escoltaran y expulsó a Abraham de su territorio junto con su esposa y toda su pertenencia. En la vida es normal que nos encontremos rodeados de circunstancias sobre las cuales tú y yo no tenemos ningún control. Estas últimas semanas he estado hablando de eso con los hombres. Una crisis es una crisis porque es algo que nos afecta y sobre la cual tú y yo no tenemos control. Si estás en una crisis sobre la cual tú tienes el control, entonces no es crisis.
resuélvelo. Siempre lo he dicho. Si estás metido en una bronca por tu culpa, no es bronca. Ve y resuélvelo. Cuando la vida te golpea con algo que tú no puedes hacer y que tú no tienes control y que honestamente puedes decir yo no tengo el control, Dios, entonces es una crisis, como una hambruna. Abraham no tenía ningún tipo de control sobre un hambre. Llegó la hambruna, hubo una época de escasez, y entonces Abraham se encuentra en ese momento. Pero a Abraham se le olvidó que Dios le prometió bendición. Dios le promete bendición. Abraham encuentra hambre y entonces se pregunta, ¿qué está haciendo Dios? A ver, Dios, ya caminé, ya llegué y no encontré lo que me dijiste. Entonces, ¿qué hace Abraham? Es momento de que yo tome las decisiones, porque Dios no sabe lo que está haciendo. ¿Qué es lo que está haciendo Dios en realidad? Lo mismo que está haciendo contigo y conmigo hoy. Está probando la fe de Abraham. Porque cuando le dijo una voz del cielo, camina hacia allá, yo te haré famoso. Claro, la voz del cielo lo dijo. Y ahí voy. Pero cuando llegas al lugar donde vas a recibir la bendición y no encuentras las cosas como las querías encontrar y no te va tan bien como querías que te fuera, lo primero que haces que es corres y te vas. Y Dios está diciendo, quiero que te quedes y quiero que me demuestres que estás ahí por mí y no por lo que te prometí. Quiero que me muestres que estás ahí por mí y no porque se siente bonito. Eso es lo que está pasando con Abraham. ¿Y qué crees? La grandiosa fe de Abraham falló a la primera prueba. A la primera prueba, Abraham falló. Porque sí, obedeció. Llegó a Canaán. En Canaán Dios se le aparece y le da promesas adicionales. Pero la verdad es que cuando Dios se le vuelve a aparecer y le hace promesas adicionales, porque eso pasa contigo y conmigo. Cuando llegas a la iglesia es porque alguien te habló, te invitó y te hizo sentir bien. Luego llegas a la iglesia y entonces estando en la iglesia empiezas a escuchar cosas bien padres. Eso me gusta, eso también me gusta. Dios te empieza a hacer cosas adicionales, pero de repente la vida se empieza a poner más difícil. Y entonces el lugar, no se supone que a mí me va a ir bien, Dios, tú dijiste. Se debe sentir bien bonito y mi matrimonio debería de corregirse. Y mis hijos deberían de ser perfectos y a mí me debería ir bien laboralmente para diezmar bien. Y Dios te está diciendo, quiero que me demuestres que estás ahí por mí. No por ti, ni por lo que puedo hacer por ti, porque lo puedo hacer. Pero necesito saber, más bien, necesito que tú sepas que tu fe es real. Entonces, yo te pregunto, ¿alguna vez te has sentido de esa manera? Dios te llama, obedeces, parece que todo va bien, pero de pronto algo se sale de control y te empieza a ir mal. Las cosas dejan de ser bonitas como al principio. La verdad es que Dios quería llevar a Abraham a una mayor entrega a Dios. Dios está trabajando en él, en su carácter, en su forma de ser, de la misma manera en la que lo hace contigo y lo está haciendo conmigo. Hacia allá nos lleva Dios. El propósito último de Dios es llevarnos a entregar nuestras vidas en su totalidad. Como les dije, Dios no tiene bronca en que medio lo vaya siguiendo. Pero entre medio lo vaya siguiendo, poquito a poquito, te va a ir quitando los excesos. Eso que no debes de llevar, lo va a ir arrancando. Y Dios preferiría que como con un hijo, como tú prefieres con tu hijo, decirle a tu hijo, dámelo. Y que tu hijo diga, sí es cierto, ten. Pero habrá que no, dámelo y corre con él. Ayer mi hijo me quitó el celular, hijo, mi celular. Y de repente corrió y se escondió atrás de la cuna. Pique. Ya ni sabía qué hacer, nomás porque quería, píquele. Tú y yo es igual, dame tu pecado. No, y ahí vas, te escondes atrás de la cuna y a pecar. ¿A poco no? Somos idénticos. Exactamente iguales, nos comportamos igual. Dios no tiene bronca con que medio lo sigas, mientras en el camino, al final, llegues entregado completamente a Él. Si Dios quisiera que lo siguiéramos así, pues Dios le haría, ya, síganme todos, ¡pum! El pecado se elimina del mundo y todos vengan a mí. ¿Verdad que sería más fácil? Pero no, como con tu hijo,
¿Qué quieres? A veces sí queremos que nos obedezcan nomás porque sí. Pero la realidad es que quisiéramos que tus hijos y mis hijos te amaran porque deciden hacerlo, porque deciden seguirte, porque eres el suficiente buen padre para inspirar en ellos obediencia. ¿Verdad que a poco no sería bien padre? Dios dice, es lo que quiero con ustedes. Entonces, Dios quiere hacer crecer en Abraham la disciplina, la confianza, para que entonces pueda aprender la diferencia entre lo que Dios llama bueno y lo que el mundo llama bueno. Porque la hambruna, pues no es buena, pero Dios no está hablando de la hambruna, Dios quiere que permanezca ahí a pesar de la hambruna. Dios no le dijo, ve a Canaán y si hay hambre te vas a Egipto, ¿verdad que no? Le dijo, ve a Canaán y ahí establécete. No lo hizo. Entonces Abraham falla. La respuesta correcta del patriarca debió ser aferrarse a la promesa de Dios y quedarse ahí. El sitio de Abraham era la tierra prometida y Abraham decidió abandonarlo. ¿Qué lugar te ha mostrado Dios como tierra prometida y tú has decidido abandonarlo? Abraham tomó en cuenta las circunstancias para tomar su decisión, pero no tomó en cuenta los propósitos de Dios. ¿Cuál fue el resultado? Su vida estuvo en peligro, tuvo miedo a morir, su hambre fue superior a su temor de Dios. ¿Te suena similar? ¿Sí? Llegas a un punto y entonces dices, ay, Dios, esto ya no me está gustando tanto. Y entonces tu miedo supera el miedo que tienes de Dios. Me da más miedo que la gente hable mal de mí que lo que Dios pueda hacer conmigo. Bien lógico, nuestro pensamiento. Pero así somos. Y entonces Dios dice, me da miedo lo que los egipcios, donde yo estoy llevando a mi esposa, cuando Dios me dijo que no la llevara, me da miedo, entonces vamos a decir mentiras juntos. Sí. Y ni siquiera está diciendo mentiras, porque en aquel entonces venimos de la dispersión, unas cuantas familias, entonces Sarai sí era media hermana de Abraham. Pero entonces dice, ay, una mentirilla así, una media verdad ni es mentira. ¿Te ha pasado? ¿Que medio dices las cosas? ¿Maquillas la verdad o maquillas la mentira? Por miedo. Ay, ni es tan malo lo que estoy haciendo, Gerardo, no seas tan exigente. Por mí no hay bronca. Dios te dice, sí hay bronca. Abraham mostró que tenía fe al dejar su tierra, pero a la vez mostró cierta confianza. ¿Dónde mostró su confianza? Porque después de todo lo que le pasa, lo que leemos ahí es que construyó un altar. Así me cometí errores, hice cosas incorrectas. Dios toma consecuencias de las cosas incorrectas que hice, pero al final, ¿por qué Abraham es Abraham y por qué la fe de Abraham es importante? Porque a pesar de los errores y a pesar de las consecuencias, termina siendo un altar, termina adorando a Dios y termina proclamando a Dios. Tú y yo recibimos las consecuencias de una cosa que tú y yo hicimos mal y culpamos a Dios y nos enojamos con Dios, y es que Dios es bien mala onda conmigo. Abraham dice, chin, me equivoqué, hago un altar. Y entonces ahí lo que está haciendo es dar un ejemplo de fe. Dios espera que lo sigamos, Dios irá trabajando, Dios sabe que nos vamos a equivocar, pero al final lo que Dios espera de ti, ¿qué es? Confianza en Él. No espera perfección, espera confianza en lo que Él está haciendo. Abraham, en lugar de confiar en Dios y quedarse en la tierra, sale de ella, y a partir de ese punto escogió su conveniencia en lugar de la fe. Pero cuando fue consciente, de nuevo la fe tomó el control. Entonces, cuando tú sigues a Dios, pecas y te equivocas, no quiero decir no hay bronca, pero no hay bronca, mientras al final la fe vuelva a salir y te vuelva a llevar a Dios. Ahí está la clave. Cuando tú y yo confiamos en nuestras propias capacidades, en lugar de tomar o confiar en Dios, entonces la duda toma el control y perdemos el rumbo.
Cuando tú y yo dejamos de confiar en Dios y nos enfocamos en nosotros y en lo que nosotros creemos que es lo correcto, comienzan los problemas. Y por un momento Abraham cree que todo está bien, porque le dieron siervos. ¿Y qué dice? ¿Qué más dice que le dan? Le dan ganado y le dan no sé qué tantas cosas, siervos, siervas, cabras, ganado, ovejas. No, ya imagino a Abraham, no, me tomé la decisión más acertada de mi vida. Vean cómo el mundo me acepta, a pesar de que soy cristiano. Soy el único cristiano que el mundo acepta. Y ahí está, él creyendo que las cosas le están saliendo bien. Pero el problema es que Abraham cedió sus convicciones y por lo tanto su fe en el proceso. Y por lo tanto entonces puso en riesgo su éxito. Dios nos quiere exitosos, pero hay formas para ser exitosos. El plan de Abraham salió mal y no hay nada que pueda compensar la pérdida de la comunión con Dios, ni siquiera que el mundo te trate a la perfección. Si tú y yo perdemos la comunión con Dios, es lo más importante que podemos perder. Sin embargo, y a pesar de Abraham, Dios cumple sus propósitos. Y ve lo que dice el versículo 17. Pero el Señor envió plagas terribles sobre el faraón y sobre su casa debido a Sarai. Si Dios no hubiera hecho eso, ¿qué hubiera pasado con Abraham? Ahí se queda. Pero Dios no quería que se quedara ahí. Como Dios no quiere que tú y yo nos quedemos donde estamos. Y entonces dice, pues no por ti, pero por mí, porque es mi nombre el que está en la promesa, yo tengo que sacar a ese cuate de ahí que no se lo merece. Pero como yo prometí amarle, como yo prometí salvarle, yo tengo que tomar el control a través de su vida. Y entonces toma el control. No hay acción humana que pueda bloquear los planes de Dios. No importa lo inteligente que nos creamos, nuestras acciones no pueden detener el plan de Dios. El llamado de Abraham no es diferente al llamado personal que tú y yo tenemos. No hay nada de diferente. No había nada especial en él ni antes ni después del pacto. A pesar de que hubo lapsos, incorrecciones, caídas, errores. Vean cómo la Biblia está llena de personajes que se la pasan equivocándose. ¿Y eso detuvo el propósito de Dios? No. Eso es lo que quiero que pensemos. Con eso prácticamente voy a terminar. A pesar de las caídas de Abraham, de las fallas de Abraham, a pesar de los errores de los grandes personajes de la Biblia, las promesas de Dios y el cumplimiento de Dios permanecen. ¿Sí ven? Abraham no tenía nada especial. No hizo nada especial. No fue nadie especial. Pero la promesa de Dios continuó. ¿Por qué? Porque Dios quiere la promesa. Gracias. A lo largo del estudio de la vida de Abraham, quiero que tú y yo veamos las diferencias y nos concentremos en la siguiente. Vamos a ver cómo somos bien parecidos a Abraham. Al hacerlo, tú y yo vamos a aprender cuál es la manera correcta de responder al llamado. Cuando estudiamos la Biblia, imagínate que la Biblia estuviera llena de personajes perfectos que no cometen errores. Pues la verdad es que, digamos, no va a ser inalcanzable. Pero cuando tú y yo vemos que la Biblia está llena de personajes imperfectos como Abraham, entonces puedo decir, pues si Abraham, que hizo todo eso, o sea, le entregó a su esposa al faraón para que no le hicieran nada, pues creo que tengo un poquito de esperanza. Creo que no estoy tan mal como este cuate. El fracaso de Abraham en Egipto nos muestra que no había nada especial en él. Nos muestra que de la misma manera que no hay nada especial en nosotros, lo que hace especial nuestra vida es Dios. No somos nosotros, es Él. La Biblia dice que Él inicia y perfecciona nuestra fe. O sea, ni eso es mi responsabilidad. Eso es lo que nos provoca conflicto en nuestra mente. Que creamos, no podemos aceptar el hecho de que Dios quiere hacer todo por ti.
No puede ser. Seguro tengo que hacer algo yo. Seguro me tengo que ir de rodillas a no sé dónde. Y seguro tengo que entregarnos. Y seguro tengo que rezar 10 Padres Nuestros y 10 Aves Marías todos los días que cumplo un pecado, porque si no es imposible que me perdones. No, eso es lo que no nos hace sentido. Pero Dios te dice, mira, no lo hago por ti, lo hago por mí, porque puse mi nombre en la promesa. La promesa no fue para Abraham. La promesa fue Dios. Dios a nosotros. El pacto lo hace con Abraham porque Abraham fue el escogido, no porque hubiera algo especial en él. Y el pacto hoy lo hace Dios contigo, no porque seas especial o no porque hayas venido el día de hoy aquí, sino porque Dios decide hacerlo contigo. Abraham, como tú y como yo, es un idólatra, pecador, salvado por la soberanía y la gracia de Dios. Ese es Abraham. El gran padre de la fe es un idólatra, pecador, salvado por gracia. Quien lo escogió, quien lo llamó, quien lo transformó, quien actuó, quien lo hizo famoso, quien lo bendijo, quien le hizo todo, ¿quién fue? Dios. Es más, cuando Abraham se metía, todas las broncas que tiene Israel con Palestina, es porque Abraham dijo, no, se me hace que Dios se equivocó y voy a tener relaciones con mi sierva, y sale Ismael. Y entonces, porque Abraham dijo, yo voy a ser más que Dios, se metió en broncas y ahora tiene problemas, pero la promesa permanece. La consecuencia de Abraham sigue, pero la promesa de Dios permanece. Entonces, cuando haya consecuencias en nuestras vidas, no le echemos la culpa a Dios, entendamos cuál es nuestra responsabilidad. Génesis 15:6. Y Abraham, ahí vemos lo que hace diferente a Abraham. Pero lo que hace diferente a Abraham, tú y yo lo podemos hacer. Génesis 15:6. Y Abraham creyó al Señor. Y el Señor lo consideró justo debido a su fe. Entonces, trae una pluma, raya a Abraham y ponle, y Gerardo, y Jorge, y Ángel, y Luis, y Paola, ¿sí? Y Ana, y Oscar, y Carolina. Creyó al Señor y el Señor lo consideró justo debido a su fe. No debido a lo que hizo, no debido a que fue a Canaán, no debido a que sacrificó a su hijo, no, nada. Porque creyó, fue encontrado justo. A pesar de todo esto, al igual que tú y que yo, Abraham no es perfecto. Abraham, ante la dificultad, como tú y como yo, mostró debilidad. Pero la lección es bien clara. Si Dios es capaz de llamar mi amigo a este hombre, porque vamos a ver más adelante cómo Abraham era el amigo de Dios. Si Dios es capaz de llamar mi amigo a este hombre, ciertamente lo puede hacer conmigo también. Siempre y cuando, como dice el versículo que leímos ahorita, tú creas. Si no crees vivo, activo, congruente como lo hizo Abraham, y que cuando te das cuenta que cometiste un error, te detienes y honras a Dios, y te rediriges y corriges, la clave no está en no equivocarte, la clave está en reconocer cuando lo hacemos y voltear a Dios. Mantengámonos firmes y no cedamos ante la hambruna que nos encontramos camino a la tierra prometida, porque la crisis, la promesa y las broncas van a existir. ¿Cómo las enfrentamos? Es la diferencia. Yo le explicaba a los hombres hace unas semanas, la diferencia de un cristiano en la crisis no es cómo enfrentas la crisis, ni cómo sales de la crisis. La diferencia de un cristiano en la crisis es qué tan preparado llegas a la crisis. Qué tan firmes son tus convicciones para permanecer confiando en la hambruna. Abraham falló, pero eso no detuvo la bendición de Dios. Tú no te espantes por los errores. No te espantes por tus pecados, no te espantes por tus tonterías que hacemos. Confía. Como cristianos tenemos los recursos para poder enfrentar y resolver los conflictos, para poder enfrentar y resolver las pruebas de la vida. Lo único que tenemos que hacer es escuchar su llamado. Abraham escuchó el llamado y empezó a caminar. En el camino vamos a ver cómo se equivocó 1000 veces.
Pero lo que sí hizo bien Abraham es que cuando Dios le dijo, deja, él dejó y caminó. Hoy Dios quiere que tú y yo dejemos y caminemos con Él. ¿Por qué no cierras tus ojos? Dios, hoy sé que me estás llamando y hoy quiero responder con un sí rotundo. Hoy quiero dejar mis tonterías y caminar contigo. Sé que no será un caminar perfecto, sé que me equivocaré, sé que cometeré errores, pero lo que no quiero que quede en duda es mi sí hacia ti, Dios. Hoy confío, hoy te sigo, hoy creo, hoy quiero que mi fe me haga justo. No mis acciones, porque mis acciones siempre se quedan cortas. Hoy, Padre, quiero confiar en ti, quiero entregarme a ti, hoy quiero darme cuenta que me quieres exitoso y que mientras yo sea fiel y yo siga tu camino y yo entienda tus promesas, tu bendición no se detiene por mis errores. Ayúdame a darte un sí profundo. Hoy Dios te está llamando a ti y me está llamando a mí. Y hoy es el momento de que le digamos sí a Dios. Entonces, si le quieres decir sí a Dios, ponte de pie y dile, sí Dios, hoy decido seguirte con mis errores, con mis tonterías, con mis fallas, pero no quiero dejar de decirte sí. Dios, hoy este grupo de personas te están diciendo que sí. Hoy este grupo de personas quieren seguirte con errores, pero quieren seguirte. Quieren amarte con fallas, pero quieren amarte. Quieren entregarse su vida, aunque no sepan bien ni lo que significa. Pero hoy te dicen que sí. Bendícelos en el nombre de Jesús. Amén.